Hola a todos, espero se encuentren bien. Vamos a ver, venimos a lo que sería la clase 9, sería la última clase práctica y la última sería la siguiente, ¿verdad? Estamos en la primera clase. Como les había mencionado, igual que en la clase 8, va a ser de ver dos ejemplos, igual el uso de tablas, de ecuaciones para dejar un poco más claro cómo cómo se utilizan estas, ¿verdad? Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a la presentación 9. Aquí, esta sería entonces la clase 9, ya la última de teoría, ¿verdad? Y vamos con el ejemplo número 3, ¿verdad? Sería el ejemplo 3, 4. Y vamos a explicarlo igual que en el 8, cómo se va haciendo las unidades y asegurarnos de que podamos entender y realizar de este tipo de ejercicios en el futuro. Bueno, entonces, igualmente tenemos un recipiente rígido que tiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados centígrados. Entonces, importante aquí, tenemos un recipiente rígido que mantiene su volumen, nos está dando la masa y nos están diciendo que es agua líquida saturada a 90 grados. Entonces, el punto donde vamos a tener el líquido va a ser este, ¿verdad? Del lado izquierdo de la gráfica, de saturación. Y ya deberíamos saber entonces qué tabla utilizar, que va a ser la A4. Entonces, vamos a poner aquí qué hacer, ¿verdad? Y para ir resolviendo el problema. Entonces, buscamos la tabla de agua líquida saturada para temperatura. Entonces, ¿cuál es esa? Aquí estamos en las del sistema inglés, entonces necesitamos eh, movernos a la tabla A4, que es la de temperatura. Perdón, aquí me encuentro igualmente. Vamos a ver, 3. Por cierto, si quieren saber un poco más del resto de tablas, me pueden preguntar y yo con mucho gusto se los explico y les comparto material para entender, pero en este momento estamos enfocándonos solo en estas. Entonces, ya estando en la tabla A4, ¿qué era la que nos preguntaban? Tenemos la tabla una a 90 grados centígrados y tenemos agua saturada. Entonces, tabla A4, agua saturada para 90 grados tenemos una presión de 70.183 kilopascales y un volumen específico de líquido de aproximadamente 0.001036 metros cúbicos entre kilogramo. Entonces, eso es lo que deberíamos tener aquí. Vamos a ver exactamente. La presión para esa temperatura va a ser exactamente de 70.183 kilopascales. Recordar siempre las unidades fundamentales en cualquier acción que vayamos a realizar de física, de ingenierías, de cualquier matemática. Entonces, luego obtenemos el volumen. Como les mencionaba, ¿verdad? Ya el volumen a 90 grados va a ser de 0.001036 metros cúbicos entre kilogramo. Y con estos datos obtenemos el volumen total de nuestro recipiente. Utilizando la misma ecuación que vimos la semana pasada, el volumen total va a ser igual a la masa por volumen. Aquí ya nos mencionan cuál es la masa, que es de 50 kilogramos, por lo que simplemente procedemos a multiplicarla por el volumen específico que ya obtuvimos de la tabla A4. Esto nos da un total de 0.0518 metros cúbicos, ¿verdad? Y ese sería el tercer ejemplo, el primer ejercicio de esta clase, ¿verdad? Bastante sencillo, es igual que el que vimos, el primero que vimos en la clase 8, pero era para reforzar, ¿verdad? Importante el uso y aprendizaje de las tablas. Si alguno hizo los ejercicios
que le mencioné la semana pasada y tiene alguna duda con el uso de tablas, es solo que me lo dejen saber y con mucho gusto les comparto más material o les explico un ejercicio específico. Y entonces llegaríamos a lo que es el ejemplo 4. Este puede ser un poco más complicado, ¿verdad? Pero no mucho. Es del mismo ideal. Entonces, ¿qué dice? Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada, ¿ok? Se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine el cambio del volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Ok, entonces aquí tenemos dos procesos, ¿verdad? Tenemos una masa que, que era agua líquida saturada y esta se evapora por completo a una presión constante. Entonces tenemos que determinar el delta del volumen y la cantidad de agua transferida. Igualmente, como les mencionaba, aquí este es de 2 puntos, entonces del punto donde tenemos 100 grados, ¿verdad? Y se empieza a calentar hasta llegar a vapor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a utilizar las tablas para una presión de 100 kilopascales de agua líquida saturada. Entonces, utilizamos la tabla de presión, ¿verdad? Que sería la A5 y dijimos que eran 100 kilopascales. Entonces, para 100 kilopascales tenemos una temperatura de 99.61 y un volumen de vapor de 1.6941 metros cúbicos entre kilogramos, que serían este volumen, ¿verdad? Entonces, la diferencia va a ser el volumen del vapor menos el volumen del líquido, que igualmente ya eso nos los debería dar aquí. Disculpe. Bueno, no lo trae directamente, entonces simplemente obtenemos el volumen a 100 kilopascales del vapor menos el volumen a 100 kilopascales de líquido, que sería este 0.001043 kilogramos entre metro. Perdón, se me olvidó las unidades, serían metros cúbicos entre kilogramos, ¿verdad? Hacemos la resta y eso sería la diferencia de volumen, ¿verdad? Entonces, utilizando ya eso, utilizamos la siguiente ecuación. Importante, aquí nos están dando aquí nos están dando en gramos la masa y siempre tenemos que trabajar entre kilogramos. Entonces simplemente hacemos la conversión de gramos a kilogramos. Entonces es lo mismo que decir 0.2 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa en kilogramos y tenemos la diferencia de volúmenes. Entonces hacemos la multiplicación para tener el volumen total, que nos da un equivalente de 0.3386 metros cúbicos. Como aquí estamos multiplicando kilogramos arriba y kilogramos abajo, esto se cancela y nos quedan simplemente los metros cúbicos. Y lo último que nos preguntaban era la cantidad de energía transferida al agua. Ok, para hacer ese intercambio, esto no se los expliqué, pero lo adjunto aquí. Lo que están utilizando es esta energía, el HFG, es esta entalpía, que sería la resta de la energía del vapor menos la energía del líquido. A eso se le multiplica la masa, ¿verdad? Igual en kilogramos, para obtener lo que es la cantidad de energía. Entonces es un paso más, no lo habíamos explicado este uso de energía, pero así es como se obtiene en caso de que lo veamos en otros ejercicios.
Y bueno, yo les he hablado en otras presentaciones acerca de la mezcla, ¿verdad? Llamada calidad. Entonces, ¿cómo se obtiene esta? Se conoce como una X y es la masa de vapor entre la masa total. ¿Qué es la masa total? La masa del líquido más la masa del vapor. ¿Ok? La masa que tenemos solamente de vapor dividido entre la masa de la suma de todos. Y la mezcla se va a encontrar entre entre la gráfica en el medio. Siempre que tengamos algún punto aquí en medio, significa que tenemos mezcla. ¿Y cómo la obtenemos? Masa de vapor entre masa total. Masa total es igual a masa de líquido más masa del vapor. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esta sería la clase 9, ¿verdad? El último ejemplo práctico y la penúltima clase. Igualmente, cualquier duda me la pueden dejar saber. Espero les haya parecido interesante y hayan mejorado con lo que es el uso de las tablas que nuevamente les menciono, es vital para el estudio de la termodinámica. Muchas gracias.